Pues vamos ahora a acercarnos a la palabra de Dios para ver lo que ésta tiene que decirnos en esta hora. Quiero invitaros a que me acompañéis al libro de Deuteronomio, capítulo 26, donde estamos teniendo una serie de predicaciones en este libro, Deuteronomio, capítulo 26. Con este capítulo, en cierta forma, vamos a concluir el segundo sermón de Moisés al pueblo de Israel, justo antes de que entraran en la tierra de Canaán. Como dijimos al inicio de la serie de estudios en este libro, decíamos que el libro de Deuteronomio básicamente son una serie de sermones, predicaciones que tuvo Moisés al final de su vida, justo antes de que él muriese y también justo antes de que los israelitas entraran en la tierra de Canaán. Y este capítulo básicamente es un pasaje que nos habla de la adoración, la adoración. El pueblo de Israel recibió unas instrucciones de cómo adorar a Dios por medio de sus ofrendas. Hermanos y hermanas, cuando nosotros ofrendamos a Dios, estamos adorándole. Ofrendar es una manera de adorar a Dios. Y nosotros cuando adoramos a Dios, cuando ofrendamos, en cierta forma lo hacemos, y este capítulo nos recuerda precisamente esto, nos recuerda tres cosas muy interesantes que vamos a ver en esta mañana. Nos recuerda que adorar es dar en respuesta a la bondad de Dios. Cuando ofrendamos estamos en cierta forma respondiendo a la bondad de Dios, que es sumamente generosa para con nosotros. Pero también cuando ofrendamos estamos recordando que tú y yo como creyentes tenemos deberes, responsabilidades sociales. Y en último lugar, el texto nos recuerda que una forma de adorar a Dios es cuando reafirmamos, ratificamos nuestro pacto, nuestro compromiso de lealtad al Señor. Vamos, por tanto, a leer los primeros 11 versículos que nos recuerdan precisamente lo primero que hemos señalado ahí, que adorar es dar en respuesta a su voluntad. Dice Deuteronomio capítulo 26, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová, tu Dios, te da por heredad, y tomes posesión de ella y habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que saques de la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová, tu Dios, escoja para hacerte habitar allí su nombre. Te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días y dirás, declaro hoy ante Jehová, tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová, tu Dios. Entonces dirás estas palabras delante de Jehová, tu Dios. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte.
con brazo extendido, con grande espanto, con señales y milagros. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, Jehová, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste. Tú dejarás las primicias delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Luego te alegrarás de todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, tanto tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Es decir, estos primeros versículos que hemos leído de este capítulo nos recuerdan que una vez que los israelitas entraran en la tierra de Canaán y la tomaran como posesión, como muestra de adoración a Dios, debían presentarse en la casa del Señor y llevarle al sacerdote una cesta con los primeros frutos que la tierra les había dado. Y seguidamente, una vez que hacen esto, versículos del 1 al 4, luego del 5 al 6, vemos una confesión que tenían que hacer los israelitas, donde en cierta manera, a través de esa confesión, declaración, ellos resumían la historia del pueblo de Israel, desde que el Señor llamó a los patriarcas hasta este momento en el cual se encuentran. Esa confesión comenzaba en el versículo 5 diciendo: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Bueno, aunque los israelitas recordaban a los tres patriarcas de manera especial, aquí se está hablando acerca de Jacob, que aunque él evidentemente no era arameo, sin embargo, él peregrinó a Harán, en Siria. Allí formó una familia y por eso se dirigen a él como un arameo. A punto de perecer fue mi padre. Él fue un hombre errante, un hombre que vivió de manera nómada en aquel desierto, formando una familia. Y ahora los israelitas, por medio de esta confesión, que ya hemos leído versículos 5 al 10, el adorador israelita recordaba en cierta forma y de manera resumida la generosa provisión de Dios, como también la maravillosa liberación que los había llevado hasta Canaán, en el lugar donde están a punto de entrar. Una tierra que, como hemos leído, fluye leche y miel. Es decir, una tierra que iba a producir abundantes recursos que permitiera vivir bien a los israelitas. Pero esta declaración que hace en estos versículos señala también que la fuente de toda bendición era Jehová tu Dios. Una expresión que, si os habéis fijado, se repite varias veces en los versículos que hemos leído. Bueno, y hasta el final del capítulo, hasta en 15 ocasiones se le recuerda al pueblo que la fuente de bendición, todo lo que ellos habían recibido, era gracias al Señor, a Jehová tu Dios. Fijaos cómo comienza el texto: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es Dios quien les estaba dando esa tierra, y no solamente la tierra, sino el fruto que ésta iba a producir. Era Dios quien, a lo largo de su vida como pueblo, desde que el Señor llamó a Abraham, Isaac y Jacob de manera especial, era el Señor quien los había protegido. Cuando llegaron a Egipto, dice que habitaron allí pocos hombres. Bueno, el Éxodo nos recuerda que realmente fueron 70 personas las que entraron en Egipto para ser protegidos por José en aquel tiempo de hambruna. Eran 70 personas, pero cuando salieron de Egipto era una multitud de hombres y mujeres. Algunos calculan que estaban entre 1,5 millones a 2,5 millones de personas que salieron de Egipto. Nos dice el texto: allí creció, versículo 5,
ese pueblo llegó a ser una nación grande, fuerte, numerosa. Y empieza a describir cómo el Señor, a pesar del maltrato, de la aflicción que impusieron los egipcios a los israelitas, sin embargo, cuando estos clamaron a Jehová, el Señor escuchó su voz, vio la aflicción, el trabajo, la opresión a la cual estaban siendo sometidos los israelitas y cómo el Señor les liberó de toda esa situación. Por tanto, una y otra vez se le recuerda al pueblo de Israel, pero no solamente en este capítulo, ya lo hemos estado viendo a lo largo de este libro, que era Jehová, tu Dios, el que les había colmado de todas esas grandes y ricas bendiciones. Y qué bueno e importante, hermanos y hermanas, es que tú también, como yo, como iglesia, recordamos que todo cuanto tenemos, todo cuanto hemos recibido a lo largo de nuestra vida, todo, absolutamente todo, es gracias al Señor. Él es la fuente de toda bendición. Y al menos los creyentes así lo reconocemos. Estos días atrás, cuando escuchaba algunos de los testimonios de esos ucranianos y ucranianas que están saliendo de su país, recuerdo que una llegó a decir, bueno, creo que ya estaba en España, ella daba gracias a Dios, porque había cuidado de ella y de su familia para salir de su país. Gracias a Dios. Y qué importante, hermanos y hermanas, que tú también y yo, cuando estamos hablando de las cosas que suceden en nuestra vida, cómo el Señor nos ha bendecido, por ejemplo, que podamos decir, no como una coletilla, no, sino que realmente salga de nuestro corazón. Si yo en esta semana he salido de este problema, si ahora me encuentro mejor de mi salud porque estaba muy delicada, si he podido conseguir un trabajo, si se ha podido resolver un problema que había en mi trabajo o en mi hogar, que podamos decir, esto ha sido gracias a Dios, gracias a Dios. Hace un momento unos padres me informaban de un trabajo que había recibido su hijo y podemos decir que esto de manera milagrosa, porque casi parece un milagro, fue gracias a Dios. No es gracias a nuestros méritos, no es porque tú y yo seamos mejores que nadie, no, porque no lo somos, sino es gracias a la misericordia, a la bondad de Dios. Cuando esta gente trajo los frutos del primer fruto que daba la tierra, ellos tenían que expresar gratitud. Era una forma de responder a la bondad de Dios. En cierta manera, hermanos y hermanas, lo que aquí se nos está recordando es algo parecido a lo que le dijo Pablo a los romanos en su carta, allí en el capítulo 12, versículo 1, cuando les dijo, hermanos y hermanas, por el amor entrañable de Dios os lo pido, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Ese ha de ser vuestro auténtico culto. Pablo les dice a los romanos, hermanos, debido al amor entrañable que Dios ha tenido para con nosotros, otra versión diría, debido a las misericordias de Dios, esas misericordias, ese amor entrañable que había sido descrito en los primeros 11 capítulos de Romanos. En esos primeros 11 capítulos se nos habla de la bondad, de la misericordia, de la paciencia, de la gracia de Dios. Y Pablo en el capítulo 12, cuando llega allí, hace mirar a los hermanos hacia atrás y les dice, hermano, debido a ese amor que Dios ha tenido para con nosotros, que de manera especial ha sido mostrada en la obra de Cristo Jesús en la cruz, a través de la cual nosotros, cuando creemos en Él, somos declarados justos. Esa enseñanza que habla de la justificación, es decir, Dios nos declara justos, aunque la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Sin embargo, cuando nos refugiamos en lo que hizo Cristo por nosotros, en la cruz del Calvario, que lo hemos recordado ahora a través de estos símbolos, Dios nos declara justos. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un Dios justo, declare justos a los injustos, como tú y como yo? Y esto que lo haga sin comprometer su justicia, ni pasar por alto la injusticia
de los pecadores. ¿Cómo es posible esto? Pues esto solo fue posible gracias a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. En aquel madero, Cristo nos redimió. Él pagó la deuda que tú y yo teníamos contraída con Dios. Él pagó la deuda. Es decir, Jesús fue nuestro redentor, nuestro redentor. Pero no solamente fue nuestro redentor, sino también fue nuestra propiciación. Diría el apóstol Juan en su primera carta, y Él, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:2. ¿Y qué es esto de la propiciación? Que Cristo es nuestra propiciación. Pues hermanos, hermanas y amigos, básicamente esta palabra significa que Cristo Jesús se convirtió en el objetivo de la ira de Dios. Allí en la cruz, cuando Él murió, la ira de Dios que tenía que ser derramada sobre ti, sobre mí, se dirigió a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para satisfacer la justicia de Dios y que su ira se apartara de nosotros. Esto no lo podemos entender. No podemos entender cómo Dios hizo, gracias a la muerte de Cristo en la cruz, Él hizo que su ira para ser satisfecha, en vez de caer sobre ti y sobre mí, que ya somos salvos, cayera sobre su Hijo. De eso nos habla la propiciación. Dios aplacó su ira gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. El texto de Deuteronomio en el cual nos centramos en esta mañana nos recuerda que adorar es dar en respuesta a esa bondad, a esa misericordia, a ese amor entrañable que Dios tiene para con nosotros. Y hermanos y hermanas, ¿cómo podemos responder tú y yo al amor de Cristo, al amor de Dios? Pues Pablo en este versículo nos recuerda que la forma de responder a tanta bondad es ofreciéndole, presentándole a Él nuestras propias vidas de manera santa y agradable. Pablo en cierta manera nos está hablando de la consagración, de la dedicación total del creyente. Claro que Dios se deleita cuando tú y yo le ofrecemos otras cosas. En esta mañana el poder dedicar este tiempo para Él, el poder levantar nuestras voces y entonar estos preciosos cánticos donde honramos, glorificamos, exaltamos, engrandecemos su nombre. Podemos también adorarle, no cabe duda, ofrendarle a través de nuestra economía, de nuestro dinero. Y no cabe duda que a Dios le agrada todo eso, pero más importante que el don que tú y yo podamos darle a Dios es que Él quiere que tú y yo le ofrezcamos más bien nuestras propias vidas. Él no ve tanto lo que le damos, sino el donante. Él pone sus ojos en ti y en mí. Pablo dice que debido a las misericordias, debido a todo lo que Dios ha hecho por nosotros, que ahora Él espera que tú y yo le ofrendemos nuestras vidas, porque ese es el verdadero, el auténtico culto que Dios quiere recibir de ti y de mí, nuestras propias vidas. Lo cierto es que nuestro cuerpo, hermanos y hermanas, le pertenece a Cristo. Como nos diría el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, Él pagó por nosotros para redimirnos. Ahora nuestras vidas le pertenecen a Él y por tanto debemos ofrecérsela. Como vamos a cantar dentro de un ratito, donde le vamos a decir al Señor que realmente todo lo que somos, se lo ofrecemos a Él. Se lo ofrecemos a Él. Más que en la ofrenda que le damos al Señor, debemos pensar en el Dios que nos ha bendecido para poderle dar.
Los israelitas estaban tan agradecidos por lo que el Señor había hecho a lo largo de su vida como pueblo, que ahora, como muestra de gratitud, le ofrecían los primeros frutos que la tierra les había dado. Pero adorar, hermanos y hermanas, en segundo lugar, es también recordar nuestro deber, nuestra responsabilidad social. Versículo 12 al 15. El tercer año, el año del diezmo, cuando acabes de separar todo el diezmo de tus frutos, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman en tus aldeas hasta saciarse. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo impuro, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, y he hecho conforme a todo lo que Él me ha mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. En cierta forma, estos versículos que acabamos de leer nos están recordando algo que ya hemos estado señalando una y otra vez, porque se repite en este libro, y es que Deuteronomio nos muestra la preocupación especial que el Señor tenía por los necesitados. Es por eso que el Señor estableció que el diezmo, el 10% de lo que tenían los israelitas, de los frutos del campo, del ganado, etcétera, el 10% tenía que ser ofrecido al Señor como una ayuda a estas personas. Ya estuvimos hablando de esto precisamente en el capítulo 14 que vimos en su momento. En Israel, hermanos y hermanas, existía un complejo sistema de diezmo y de ofrendas. Por un lado estaba el diezmo destinado a sostener el santuario, la casa del Señor, como también a los sacerdotes que ministraban en ella. El diezmo también era dedicado para proveer para las necesidades de los levitas, los cuales, como ya estuvimos viendo en su momento, los levitas no tenían parte ni heredad en la tierra de Canaán. Por tanto, el resto de las tribus de Israel tenían que sostener, apoyar, proveer para los levitas. Pero también, recordaréis que hablamos de eso, y aquí también se vuelve a mencionar en estos versículos que hemos leído, había un diezmo que se ofrecía cada 3 años. Hemos leído versículo 12, un diezmo que era dedicado para ayudar a los necesitados que vivían en Israel, entre los cuales estaban incluidos, hemos leído, los extranjeros, los huérfanos, las viudas. Bueno, aunque también sería importante recordar que además de los diezmos que Israel tenía que ofrecer al Señor, existían las ofrendas voluntarias que en ciertas ocasiones llegaron a alcanzar proporciones inimaginables, como se nos recuerda allí en Primera de Crónicas, capítulo 29. Los diezmos debían ser usados para los fines que habían sido establecidos por Dios. Es por eso que versículo 13 al 15 se nos ha dicho que este acto debía de ir acompañado de una confesión donde el israelita declaraba que había obedecido lo que el Señor había establecido. Versículo 13. Además, el israelita confesaba que no se había quedado con nada del diezmo, nada de lo consagrado al Señor, ni tampoco había practicado las formas de adoración que tenían los cananeos, como se nos señala ahí, versículos 14 y 15. El diezmo era para el Señor. Todo el diezmo es mío, diría el Señor allí en Levítico. Hermanos y hermanas, el Nuevo Testamento enseña que uno de los deberes,
una de las responsabilidades que tenemos los creyentes los unos hacia los otros es el de cuidar de las necesidades de nuestros hermanos. Y no solamente las necesidades espirituales, sino también las necesidades materiales de los hermanos y hermanas, de aquellos que formamos parte de la familia de Dios. Por supuesto, esto no quiere decir que no tengamos interés, que no nos preocupemos por aquellas personas que no son creyentes. No, no está diciendo eso la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en ese texto que en varias ocasiones hemos leído, escribiendo a los Gálatas, les decía: por lo tanto, hermanos y hermanas de Galacia, como también hermanos y hermanas de Valdepeñas, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, aunque luego el apóstol Pablo señala, y en especial a los que son de la familia de la fe. La iglesia de Cristo tiene la responsabilidad, el deber de ayudar a los hermanos y hermanas que se encuentren en una situación de pobreza y hacerlo por medio de nuestras ofrendas. No solamente que oremos a favor de ellos, claro que tenemos que orar, pero también que ayudemos por medio de las ofrendas. Como el apóstol Pablo, por ejemplo, solicitó a la iglesia de Corinto, ahí en su primera carta, capítulo 16. Recordaréis que, aunque en la iglesia primitiva, allí en Jerusalén, en un principio la iglesia no tenía pobres entre ellos. No existían los pobres. Hechos capítulo 4. Sin embargo, después de un tiempo, debido a diferentes circunstancias, la iglesia de Jerusalén pasó por un periodo de extrema pobreza. Es por eso que necesitaron la ayuda de otros hermanos de otras partes, de otras iglesias locales. Por eso, por ejemplo, la iglesia de Antioquía envió a Pablo y a Bernabé para enviar una ofrenda y ayudar a los hermanos de Jerusalén. En diferentes partes del Nuevo Testamento precisamente se nos habla de esto, de las ofrendas que se recogían para ayudar a los que estaban en Jerusalén. Y esto nos recuerda, hermanos y hermanas, que nosotros no solamente somos miembros de una iglesia local aquí en Valdepeñas, sino somos miembros de una iglesia universal, global. Y por tanto tiene que preocuparnos cuando vemos a otros hermanos y hermanas que por diferentes circunstancias están pasando por momentos de necesidad. La iglesia local de Valdepeñas, que aunque evidentemente tiene sus necesidades, las cuales tienen que ser cubiertas, pero damos gracias al Señor, porque como iglesia tenemos que reconocer que estamos bien, al menos económicamente. El Señor nos ha bendecido de manera especial en los últimos años económicamente. Nos ha colmado de grandes y ricas bendiciones. Y aunque seguimos teniendo nuestras necesidades, dichas necesidades están cubiertas, gracias a Dios. Pero cuando ahora escuchamos, oímos, recibimos información de que hay hermanos y hermanas que no están en la misma situación que nosotros, tú y yo como creyentes aquí no podemos mirar para otro lado, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para ayudar según las necesidades. Es por eso que hace un rato hemos anunciado, además de que últimamente hemos recogido ofrendas para diferentes lugares, necesidades. Hace poco estuvimos recogiendo una ofrenda para la isla de La Palma, por todo lo que estaba pasando allí, que todavía siguen habiendo problemas, no cabe duda, todavía siguen necesitando de nuestras oraciones y también, si podemos, de nuestra ayuda económica. Pero en esta mañana hemos anunciado que como iglesia el próximo domingo, y justo ese día solamente, vamos a recoger una ofrenda especial para enviarla a Ucrania y hacerlo de manera urgente, porque la necesidad es real en este instante. Probablemente se va a empeorar la situación más adelante, probablemente, pero ahora mismo, como iglesia,
queremos comprometernos para apoyar al pueblo de Dios en Ucrania. Qué hermoso, ¿verdad? Poder recordar esto. Adorar, como hemos visto en este segundo punto, es recordar nuestra responsabilidad social. Que no solamente tenemos que mirarnos a nosotros mismos, nuestras propias necesidades, sino tenemos que extender nuestra mirada al resto del mundo. Y si como iglesia podemos ayudar, vamos a hacerlo. Y por último, este texto que hemos leído, este último sermón, o mejor dicho, la última parte del segundo sermón, porque va a haber otros más, ¿verdad? En él Moisés recuerda que también adorar es reafirmar, ratificar el pacto de lealtad. Versículo 16 al 19. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, que andarás en sus caminos, que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor, fama y gloria, y para que seas un pueblo consagrado a Jehová, tu Dios, como Él ha dicho. Israel, en esta última parte de este capítulo, se compromete a aceptar y a obedecer las demandas del pacto. Esas demandas que las hemos estado viendo desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26 en el cual nos encontramos. Dios había dado una serie de leyes, estatutos, normas para el pueblo, y Israel ahora se está comprometiendo no solamente a aceptarlos, sino a obedecerlos. Por eso la importancia de este mandamiento. Versículo 16, cuida pues de ponerlos por obra. La obediencia era crucial, esencial dentro del pueblo de Dios. Es por eso que los israelitas hicieron esta declaración, versículo 17, en la que reafirman su compromiso con el Señor, al menos en 4 áreas, a 4 cosas se comprometen. En primer lugar, versículo 17, que el Señor iba a seguir siendo su Dios, el Señor sería su Dios. En segundo lugar, se comprometían a seguir caminando en sus caminos. En tercer lugar, se comprometieron a obedecer sus estatutos, mandamientos y decretos. Y en cuarto lugar, se comprometieron a escuchar la voz de Dios. Y porque ellos se comprometieron a esto, el Señor seguidamente, versículos 18 y 19, se compromete por un lado a ser el Dios de Israel, a hacer de ellos su exclusiva posesión, a colocarles por encima de todas las naciones para que fueran alabados, recibiesen fama y recibiesen honra. Serían una nación consagrada al Señor su Dios. Versículos, como he dicho, 18 y 19. Qué hermoso, ¿verdad? Ver aquí al pueblo de Dios comprometerse a una serie de cosas con el Señor, con aquel que les había liberado de la esclavitud de Egipto. Aquel Dios que les había colmado de tantas bendiciones. Ellos tenían claro que querían honrar a este Dios. Pero tristemente, hermanos y hermanas, como bien sabemos, Israel años más tarde dejó de cumplir estas promesas. Una vez que conquistaron la tierra de Canaán, comenzaron a darle la espalda al Dios de Israel, no obedeciendo sus mandamientos ni queriendo oír su voz. Qué triste aquellas palabras del profeta Jeremías,
en el capítulo 13, versículo 11, como tenéis ahí. El Señor decía por medio del profeta: pues lo mismo que el cinturón se ajusta a la cintura del hombre, así hice yo que Israel y Judá se ajustaran a mí, afirma el Señor, de modo que fueran mi pueblo y mi renombre, mi gloria y mi honor. Pero no me escucharon, no me escucharon. A pesar de todo lo que el Señor había hecho por su pueblo, Israel decidió de manera voluntaria, premeditada, intencional, decidieron darle la espalda al Señor, no obedecer lo que Dios les había dado a través de su palabra. Hermanos y hermanas, tú y yo conocemos la voluntad de Dios. Tú y yo tenemos hoy en nuestras manos la Escritura, la Biblia. Contamos con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. 66 libros a través de los cuales Dios nos muestra su voluntad para nuestra vida. Una palabra a través de la cual Dios nos pide que le obedezcamos, que le obedezcamos. Y yo me pregunto si es esto lo que estamos haciendo. Israel se comprometió, como hemos dicho, a reconocer a Jehová como su Dios. Tú y yo muchas veces declaramos como creyentes que el Señor Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, pero tristemente tenemos que reconocer, confesar que nuestro Señor muchas veces no lo es. Quien reina, el que gobierna nuestras vidas, muchas veces no es el Señor. Aunque le reconocemos como nuestro Señor, Él no está gobernando cada área de nuestra vida. Al igual que el pueblo de Israel, ¿cuántas veces nos hemos comprometido a andar en sus caminos? Sin embargo, a veces tomamos ciertas sendas, desvíos que nos llevan por otros lugares y como consecuencia se producen tragedias en nuestra vida. No andamos en sus caminos, tampoco obedecemos su palabra, sus mandamientos, y tampoco queremos escuchar su voz. En esta mañana, hermano y hermana y amigo, el Señor nos ha hablado. De alguna manera ha puesto algo en tu corazón, en mi corazón. ¿Le hemos escuchado al leer su palabra y a explicarla? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos recibido en el día de hoy? ¿Vamos a ignorarle? ¿Vamos a hacer caso omiso? ¿O vamos a tomar la decisión de decirle: Señor, Israel te falló en esto, y yo también reconozco que cuántas veces he caído en los mismos pecados, pero en esta mañana quiero comprometerme contigo, quiero hacer una confesión. En este capítulo hemos visto dos preciosas confesiones donde el pueblo de Israel quería comprometerse con su Dios, no solamente a nivel espiritual, sino también a nivel material. Dice el himno que vamos a entonar: todo a Cristo yo me rindo, lo que tengo, lo que soy, pues le amo, en Él confío, por su gracia al cielo voy. Todo cuanto tengo, todo lo que soy, oh Señor, a ti me ofrezco y me rindo hoy. Si esa es tu intención, tu deseo, tu declaración en esta mañana, hermano y hermana, cántaselo al Señor. Vamos a decírselo. Vamos a ser conscientes del compromiso, de la declaración que vamos a hacer en esta hora a través de este cántico. Y que el Señor nos ayude para que cada día podamos estar en sus caminos sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que podamos seguir siendo fieles en todo lo que el Señor nos manda.